para la corrección de las necesidades de financiación derivadas de la liquidación del presupuesto 2012 y ajuste a los límites de endeudamiento vigentes. Señora Tobar. Otra vez se han aprobado en este pleno el nuevo plan de ajuste económico financiero. Este plan que se trae a aprobar hoy es para el periodo 2013-2018, después de los reiterados incumplimientos de los anteriores planes, tanto los de ajuste como de saneamiento. En esta ocasión, las propuestas que se basan principalmente en la reducción del gasto del personal aproximadamente de 2 millones de euros y la reducción del endeudamiento, que en este momento está por encima del 172%, que es un porcentaje bastante superior al permitido por la ley. En cuanto a la reducción de los gastos del personal, en la comisión informativa que tuvimos hace unos días, se preguntó al presidente en qué consistía esta reducción. Dijo que en ningún caso se contemplaba el despido de nadie de la plantilla municipal, de la misma forma que tampoco se iba a privatizar ningún servicio que no estuviese ya en marcha, como es el caso de los aparcamientos o del sanatorio, y que simplemente se debía a la optimización del personal. Me gustaría que todavía fueran un poco más concretos y nos dijeran cómo va a ser esta optimización que va a permitir ahorrar 2 millones de euros de poco más de 5 meses, que es lo que queda para terminar este ejercicio económico. Por otro lado, además de cancelar las operaciones de crédito, que es algo que se debía haber realizado ya hace tiempo, van a volver a renegociar 4 préstamos, unos 8 años aproximadamente, para que les salgan las cuentas, pero en ningún caso nos dicen cuánto va a costar más cada uno de los vecinos de Valdemoro por trasladar esos intereses a mayor plazo. Todo esto sin conocer todos los datos económicos del ayuntamiento, es decir, la cancelación de la deuda con proveedores, cómo se van comportando los ingresos o cómo se van cumpliendo o no los anteriores planes o cuáles son sus desviaciones. Hace tiempo, desde el proyecto TUR, ya se solicitó una comisión informativa y un pleno monográfico para hablar de la situación económica del ayuntamiento y todavía no se ha realizado. Nuevamente vuelvo a solicitar que se dé toda esa información, la situación económica real del ayuntamiento y cómo se van cumpliendo los distintos planes que se han aprobado. Porque esa información nos interesa tanto a nosotros como partido político como a los vecinos de Valdemoro. Y por supuesto que se dé la información de la evaluación y cumplimiento de los nuevos planes que se aprueben trimestralmente y no anualmente. Mientras que esto no se haga, nos lo voto la semana. Gracias a todas las semanas. Sí, yo creo que la resolución. Gracias. Señor Maragón. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, una vez más nos presentan un plan de ajuste económico y en realidad lo que plasma en este caso la horquilla es 2013-2018. Lo que plasma es pues una incapacidad de gestión de la deuda corriente. Ustedes lo que van haciendo es son incapaces desde años atrás de gestionar la deuda corriente. Esa deuda corriente ustedes lo que van haciendo es que la convierten en deuda financiera con el aval de los vecinos y encima la desplazan a largo plazo. Uno de los puntos más importantes, como ha dicho la compañera portavoz del TUB, de los que ustedes plasman en el plan de ajuste, es una utilización de los recursos humanos del personal, que supera los 2 millones de euros. En la comisión informativa se le pregunté al presidente, yo personalmente, de dicha comisión, de cómo se podía realizar una optimización del recurso humano para prestar servicios sin tener una relación de puestos de trabajo, tal y como la ley indica. La respuesta directa a la relativa a la relación de puestos de trabajo es que se está trabajando en ella. Los vecinos deben de saber que se está trabajando en ella desde el año 2006-2007 y todavía no se tiene una relación de puestos de trabajo. Que es fácil que no se tenga porque dejen y plasmen la falta de criterio a la hora de incorporar una serie de personas en la estructura laboral. Ya se lo digo yo. Con un criterio que quizás sea de cercanía o de amiguismo y demás. Pero al final nos da una estructura pues posiblemente de sensibilidad descompensada y una vez más son los vecinos los que tienen que cubrir y avalar esa incapacidad de gestión, ¿no? Por otro lado, el nivel de endeudamiento supera está en torno al 172%. En términos financieros, eso es una nefasta gestión. En términos financieros, eso es, digamos, que el ayuntamiento está descapitalizado. En términos financieros, es la no viabilidad de la gestión del ayuntamiento. En términos políticos, evidentemente ese nivel de endeudamiento no se produce de un año para otro, ni de una legislatura para otra. Pero ustedes en definitiva siguen siendo los mismos. Ustedes en definitiva cuando se les pide que haya responsabilidades que ustedes, con total gallardía, que les acredita su mayoría absoluta, por cierto estoy convencido que ya le queda poco, dicen que no va a pasar por aquí nadie. Absolutamente
absolutamente nadie a explicar por qué estos niveles de endeudamiento. Lo que no es cierto, o sea, lo que es cierto, perdón, y lo que no es viable es que estemos incurriendo en gastos a proveedores, que no seamos capaces ya ya no le digo de acometer obras en desarrollo nuevos de expansión, porque si nos damos una vuelta por los nuevos núcleos de expansión urbanística en Valdemoro, vemos que tenemos calles sin acabar, bueno, ni siquiera se han empezado, vallas perimetrales de parcelas que en su momento deberían haber ejecutado construcciones con vallas de pie de hormigón, mal apuntaladas y las aceras sin terminar, donde en determinados momentos ya se empieza a correr cierto riesgo de los vecinos, por el transitar, por el caminar o por el sano y simple hecho de practicar un deporte. Y ustedes traen aquí un plan de endeudamiento, un plan de ajuste, en el que dicen que ahora sí son capaces, con estas medidas, de sacar adelante. Y usted una prueba más, los experimentos con gaseosa. Ustedes hagan con su patrimonio, ustedes hagan lo que consideren y lo que deban hacer con su patrimonio y sus intereses. Con los intereses de los vecinos, ustedes lo que están haciendo es prorrogar, y ya vendrá alguien, porque sí les puedo garantizar que alguien tendrá que venir a arreglar lo que ustedes están haciendo. Y en todo este desajuste, yo no he sabido ver dentro de esa optimización de los más de 2 millones de euros en gasto de personal, la reducción del salario de los funcionarios. No he sabido verlo. ¿Y sabe usted por qué no he sabido verlo? Porque posiblemente no exista. Porque esa reducción posiblemente no exista, ¿no? Entonces, es muy bonito apretar al que tengo enfrente, pero no aplicarme la misma teoría. Es obvio, es evidente que con estos niveles de endeudamiento, que en términos financieros hablan de la no viabilidad de la gestión del ayuntamiento, desde lo que yo represento, Unión Progreso y Democracia, no podemos estar a favor de este plan. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Pues efectivamente este es un plan más, un plan económico-financiero en este caso, pero uno más y ya sería difícil incluso volver a poder contar cuántos se han aprobado ya, porque llevamos planes económico-financieros, planes de saneamiento, ajustes, modificaciones presupuestarias, etcétera, etcétera, desde hace por lo menos 5 años. La cuestión es que no han cumplido ustedes ninguno, no han sido capaces de cumplir ninguno. Y siempre plantean la cuestión desde un punto de vista técnico. No, es que técnicamente son correctos. Pues sí, efectivamente, técnicamente podrán ser correctos, pero políticamente ustedes han sido incapaces de cumplir ninguno. Recuerdo el primero, donde ustedes decían que al segundo año iban a equilibrar el déficit, normalmente eso sería negativo, estamos hablando del primer plan que fue en el año 2008, y en el segundo año iban a tener, en el tercero iban a tener superávit. Bueno, pues no solo los superávit, sino que la deuda en aquel momento de 12 millones de euros está en torno a 100 millones ahora mismo. Por lo cual, ustedes el problema que tienen es un problema de credibilidad, que no tienen ninguna credibilidad ya, no les queda ningún crédito en materia económica. Lo han agotado todo a lo largo de este tiempo. Y lo han agotado todo porque lo han despilfarrado, porque allí donde ustedes han hecho alguna medida, no solo no se ha cumplido, sino que al contrario, la deuda se ha agravado, la situación económica ha empeorado y, por supuesto, y como consecuencia de todo ello, la calidad de los servicios del municipio ha empeorado notablemente. Como ejemplo sirva que hace 3 meses se aprobó el presupuesto y tan solo un mes después, mes y medio después, hubo que modificarlo por valor de 6 millones y algo, por pagos y sentencias de cantidades que, presumiblemente, y a la fecha, y sobre todo ustedes que tienen todos los datos, tenían que haberlo conocido. Y eso no queda ahí. Ahora se presenta este plan, cuando se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta varias cosas. Por ejemplo, una modificación del proyecto SED que hace poco hemos conocido que se ha anulado la modificación, y también varias sentencias que están pendientes y que, de caso de que se pierdan por parte del ayuntamiento, pues supondrán también entre 8 o 9 millones de euros a pagar a empresas, en este caso de los apartamentos. Eso supondrá otra modificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este plan, obligados por la ley por haber tenido una liquidación relativa del presupuesto anterior, pues no es real. O no es real o se hace por cumplir con la ley. Como se ha dicho también, gran parte de la modificación y del teórico ahorro que ustedes plantean para poder cumplir con el plan de ajuste o para poder cuadrar las cuentas técnicamente, como se requiere por parte de la ley de estabilidad presupuestaria, salen del ajuste de personal, 2 millones, en torno a 2.200.000 euros. A nosotros, que también preguntamos en la comisión informativa de dónde salía esa cifra, pues tampoco nos queda claro, porque nosotros lo que entendíamos es que esa cifra debería haber salido de sumar o de
deuda, yo creo que a estas alturas, después de tantos planes de ajuste, después de la situación, lo correcto sería aceptar la realidad tal y como es. Primero, dando la información completa y de manera clara de una vez a todos los vecinos, por supuesto este pleno, pero también a todos los vecinos de la situación económica real. Yo le pregunté al señor portavoz, al equipo de concejal de Hacienda, cuál era la deuda concreta que tenía el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta de que está la deuda a largo plazo, ahora que son en torno a 70 millones de euros, ahora otros 16 millones de euros en pago a proveedores, y le preguntamos que cuál era la deuda real, pues total, pero cuál es la deuda. Y se nos contestó que en ese momento no se sabía. Nosotros entendemos que, o preferimos casi creer que no se nos ha querido decir, más que no se supiera, porque si no se sabe realmente, toda la situación sería más complicada. Imaginamos que no se nos dice porque posiblemente la situación sea bastante peor de lo que ya es. Prácticamente, también como se ha dicho, nosotros compartimos ese criterio, es que el ayuntamiento, con la situación económica actual, no es viable. No es viable, ¿por qué? Porque realmente la deuda es impagable. La deuda que tiene este ayuntamiento, en los términos en los que está contratada con las entidades bancarias, no es pagable. El ayuntamiento no puede pagarla. Especialmente aquella de la derivada de la que se vino, se contrató, que se concertó con las entidades bancarias al amparo del decreto de pago a proveedores. Las condiciones de ese préstamo impuesto por el gobierno central hacen que sea imposible de pagar en el plazo que se puso. ¿Qué pasará? Pues pasará que dentro de un año, 6 meses o año y medio, habrá que volver a renegociar esa deuda. El gobierno dará su brazo a torcer y dirá que las entidades locales están al borde del colapso porque no pueden asumir, se volverá a renegociar, se ampliará ese plazo, pero en ese plazo, hasta que pase eso, las entidades locales, y por tanto este ayuntamiento, sufrirá otra merma en sus servicios, volverá a tener que ajustar el presupuesto, otro plan de saneamiento económico-financiero, como queramos denominarlo, porque al final de lo que estamos hablando es de una especie de huida hacia adelante, porque la situación no tiene visos de mejorar. No tiene visos de mejorar porque cada vez, aunque se recorte los ingresos, se dedica más parte a pagar deuda, a pagar intereses y a pagar una deuda que se ha generado, entre otras cosas, por unas organizaciones nefastas que lo que han hecho ha sido suponer endeudar al ayuntamiento hasta unos niveles inimaginables del 170%. Nosotros no le vamos a votar a favor de este plan, ya le digo, pero no solo porque no compartamos o no estemos de acuerdo en algunas de sus cuestiones, porque no dice mucho, dice que se van a reducir una serie de conceptos económicos, fundamentalmente el personal, sino porque, como decía antes, nosotros ya no les creemos políticamente, económicamente, entendemos que no son capaces o no han sido capaces de dar ninguna solución y son grandes problemas. Pero no vamos a votar a favor de ningún plan que presenten económico de ningún tipo mientras no se realice una comisión informativa donde se explique la realidad de la situación económica y donde no se asuman responsabilidades políticas por la situación económica de este ayuntamiento. Entendemos que políticamente alguien tiene que asumir la responsabilidad de la situación económica, porque si no se asumen responsabilidades políticas, al final lo que se viene a decir es que no hay ninguna importancia, no se le da ninguna importancia, no se tiene ninguna conciencia de que la gestión de lo público tiene que hacerse con criterios de rigor, de respeto a lo presentado, de respeto a lo que se ha propuesto y de respeto al dinero público. Entonces nosotros vamos a votar en contra y sí que volvemos a reiterar, como se ha hecho anteriormente, nosotros también lo habíamos hecho con anterioridad, la necesidad de que convoquen una comisión informativa o un pleno de debate. Tampoco no tenemos ningún problema, también presentamos una moción hace poco, un pleno monográfico del estado de la situación del municipio y que asuman responsabilidades políticas que yo creo que en este caso son claras y que además deberían ya haberse tomado hace tiempo. En ese caso, pues nosotros votamos. Gracias, señor Gómez. Señor Carlos. Gracias, señor alcalde. Nosotros también vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra, evidentemente, porque los ciudadanos pusieron a este grupo municipal socialista para defender sus intereses, la confianza de sus ciudadanos, y en eso estamos. Lo que también no nos queda claro a este grupo es que defendemos. No nos queda claro, porque si defendieran, como dicen, los intereses como gobierno municipal, que son evidentemente por las reglas de la democracia, deberían defender los intereses de este ayuntamiento, que son los intereses de todos. Y no es serio que se llegue a un plan de tarde, porque el presupuesto se aprobaron el 29 de abril, tenía que haber estado el
se hace 3 meses en el último plan económico-financiero, el plan de ajuste, el informe de intervención decía ya que tenía un desviamiento del 23,75%. Presentar lo hacen porque lo explica la ley, pero no porque tengan ni voluntad ni credibilidad para hacerlo. Y porque siquiera se tengan como para defender los intereses de este municipio y tomar las medidas, porque lo que viene a aportar en esta documentación es que no se aportan más nuevas medidas más allá de las que ya conocíamos. No hay una nueva medida complementaria que nos haga creer que el ayuntamiento va a avanzar, que va a solucionar el problema que tiene. Ustedes siguen en su vida hacia adelante, se lo hemos dicho durante muchas ocasiones. Sí, nos presentan un plan en el cual supuestamente si llegan al cumplimiento van a llegar a un equilibrio presupuestario, pero como siempre hacen ustedes por los pelos, y todavía nos tenemos que creer que eso lo van a hacer. Como se dijo en la comisión, es que hay cifras que se exponen pero que no dan el argumento del por qué. Y todo tiene que tener evidentemente una lógica para decir, esta cifra se corresponde a esta cantidad por esto y por esto y por esto. Miren, cuando se generan dudas, ante la duda, transparencia. No solamente a este grupo municipal o cualquier otro grupo de la oposición, sino también a los vecinos, porque al final son los que están pagando su gestión. Y la pagan 2 veces. La pagan 2 veces porque en el informe vuelven a aludir a esa forma de gestionar a la que nosotros como Partido Socialista en Valdemoro nos hemos opuesto, esa forma de gestionar externalizados servicios que siempre tendremos que limitar a la consecuencia. Lo han tenido con el PPC. Y cuando hacen otro tipo de externalizaciones o gestiones inmediatas, sabemos que la paga la subida de precios públicos la termina pagando el ciudadano. Aumentan la presión fiscal de este municipio y la termina pagando ¿quién? El ciudadano. No la pagan ustedes. Y es no por lo que les reprocho, si lo reprocho desde el convencimiento democrático más absoluto. De que ustedes son gobierno. Gestionen los intereses de este municipio. Déjense también colaborar, apoyar. Hagan caso también, que digo que entendemos que los grupos de la oposición algún punto de razón tendremos en las recomendaciones que les hacemos. Porque en el tiempo se ha demostrado, señor Hernández, lo digo como concejal de Hacienda, en el tiempo se ha demostrado, en este caso, creo que vengo de la anterior legislatura, lo que le teníamos avanzando se ha ido cumpliendo desgraciadamente para peor. Para peor. Porque al final, sí, sabemos cuál es su gestión, 16 millones de euros en deuda, que han pedido un plan de pago, en un tercer plan de pago a proveedores, que como decía el compañero de Izquierda Unida, vendrá otro plan de ajuste más que tampoco cumpliremos. 16 millones de euros. Es su gestión de enero a mayo del 2013. Esa es su gestión. No aportan nuevas medidas, como estoy diciendo. Vamos a conocer alguna vez realmente cuáles son las medidas que quieren hacer, porque vamos a golpe de mano, claro. Porque con el último punto, en referencia a la modificación del SER, ya es la traca. La traca de cómo gestionan ustedes. Ese es su espejo en el que tienen que mirarse. Ese es su reflejo. De cómo no se merecen ser gobierno municipal en este ayuntamiento. Y se lo estoy diciendo con el mayor de los respetos, pero sí con la sensibilidad que nos corresponde como Grupo Municipal Socialista a los ciudadanos. Por eso la posición del Partido Socialista es lo que Muchas gracias, señor Núñez. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor Morado, nos queda poco, ¿no? 2 años hasta las nuevas elecciones. 2 años. La deuda financiera, señor Gómez, se está pagando. Y este plan, efectivamente, nos obliga a la ley. No es un plan donde la ley lo haya hecho a medida para el Ayuntamiento de Valdemoro, sino para todas las administraciones locales. Y en el plan, que ustedes sí hacen muchas cosas, pero al final no les cuentan a los presentes la realidad de lo que plasma el plan. Que habrá que cumplirlo. Y esa será la voluntad y todo el esfuerzo que ponga empeño en este pueblo. Arrancamos de una deuda financiera de un 172% y si es verdad que a lo largo de los 5 años en este plan se recoge que ya en el 2018, cuando termina, estaríamos en un 56,73, cumpliéndolo al 100%. Pero como bien decía usted, que los planes, en el último decía usted que ha habido una desviación de un 23,70 y pico, usted, el esfuerzo
después de cumplir el 100%, si hay una desviación de un 23 y pico, habrá un 72% que se habrá cumplido, ¿no? Eso debería decirlo usted. No obstante, teníamos claro que ustedes no iban a estar de acuerdo. El señor Gómez hace referencia que dentro de un año, año y medio, el nuevo gobierno, el gobierno de la nación, tomará nuevas medidas, pero estaremos a expensas de que esas medidas, si son en beneficio del Ayuntamiento de Valdemoro, del vecino de Valdemoro, pues, evidentemente nos acogeremos como está pasando hasta ahora. Dicho eso, no tenemos nada más que decir. No sé qué ustedes en plan, ya contábamos con ello y nuestro voto va a ser a favor. Señor Monago. Sí, señor presidente. El compañero portavoz del Grupo Popular va a decir que se arranca los niveles de endeudamiento del 172%. Me gustaría que fuese más preciso. Ustedes no arrancan, ustedes crean los niveles de endeudamiento del 172%. La realidad es un 172%. Si me permite, estoy en mi turno de palabra. Por otro lado, en el pleno anterior debatimos un punto en el que era una variación dentro de la partida presupuestaria y uno de los capítulos, y haciendo referencia a que ustedes acaban de mencionar que una vez más se hacen todo el esfuerzo habido y por haber por defender los intereses de los vecinos de Valdemoro. En el pleno anterior había un punto que era una evaluación presupuestaria en el que uno de los capítulos era el pago de los intereses de demora. Ese capítulo ascendía a 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros que además usted personalmente, tanto en comisión como en pleno, dijo que ustedes de una manera u otra defendían de la mejor manera posible o de la mejor manera que ustedes consideraban los intereses de los valdemoreños. Es obvio que su manera de defender los intereses de los valdemoreños, pagando cotas de 1,5 millones de intereses varios de demora a distintas entidades o distintos proveedores, y creando y fabricando estos niveles de endeudamiento, no partiendo de esos niveles de endeudamiento, porque la gestión legislatura tras legislatura ha venido siendo suya, ustedes no saben defender los intereses de los valdemoreños. Nada más. Señor Gómez. Sí, muchas gracias. Sí, muy brevemente. Decía el señor portavoz del equipo de gobierno que la deuda financiera se está pagando. Evidentemente, claro que se está pagando y las consecuencias se están notando tanto en el presupuesto municipal como en las condiciones de los servicios que se prestan. No hay manera de pagarla. Lo que yo he dicho, lo que nosotros, nuestro grupo Izquierda Unida defiende, y así lo defenderemos y en su momento se verá y se podrá comprobar, es que la deuda total del ayuntamiento es impagable en los términos en los que está contraída. No que no se esté pagando ahora. Hay un periodo de carencia. El año que viene, por ejemplo, para un dato que puede ser esclarecedor, un presupuesto municipal que está en torno a los 65 millones de euros, en torno a 14 y pico millones se pagarán en deuda. De esos 65 millones, 14 millones se pagarán en deuda. Esos 14 millones se detraerán de servicios, de inversiones, por supuesto, cero, que no hay desde hace varios años inversiones, y también se nota en las infraestructuras municipales, y también a costa del personal y los servicios municipales. Eso es lo que nosotros le decimos, que en los términos en los que se ha contraído la deuda, gran parte de esa deuda, o la gran mayoría de esa deuda, que es el plan de proveedores, es impagable, porque se opone a un interés y a un plazo en lo que las cuentas municipales no las pueden soportar. No las pueden soportar, y menos sin que se vea afectado gravemente el nivel de servicios que se prestan por en el municipio por este ayuntamiento. ¿Decía usted que nosotros no le contamos la realidad a los vecinos? Nosotros lo que le hemos dicho con respecto al plan financiero es que no han cumplido ninguno. Y hasta ahora eso es real. Hasta ahora, desde el año 2008 no han cumplido ninguno. Eso es una realidad. Es lo que hemos planteado. Y lo que decimos es que en base a ese incumplimiento sistemático de todas aquellas previsiones económicas que ustedes han hecho, esta entendemos que va a ser igual. Porque no es posible pensar otra cosa cuando, ya le digo, en el año 2009 preveían pasar a tener superávit, primero de 12 millones a superávit, y pasó de 12 millones a 26. De 26 en el año 2009 a los términos en los que estamos ahora, que rondará los 100 o más años. Decía usted que nosotros decimos que en el año o año y medio el gobierno de la nación hará algún plan y que ojalá lo haga para los intereses de los ayuntamientos. Nosotros también tenemos muchas dudas de que el gobierno de la nación tome alguna medida en favor de los ayuntamientos y menos en favor de los ciudadanos y de los más afectados por esta crisis estafa que es lo que se está viviendo en términos financieros. Y le voy a poner el último ejemplo que salió ayer en la prensa o antes de ayer. 36.000 millones de euros de pérdidas en el stock. Hace solo 4 meses el ministro de Economía decía las ayudas a la banca no supondrán ni un euro de pérdida para el Estado, incluso ganaremos dinero con el ingreso de empresa. Ayer se reconocieron que
36.000 millones de euros, que se dice pronto, que con ese dinero se pagaría la sanidad, la educación, los servicios sociales, la investigación, etcétera, etcétera, se dan por perdidos en ayudas a la banca. El mismo día que, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de rubor, varios bancos anunciaban que habían tenido incrementos de los beneficios del 104 y del 105%. El mismo día. O sea, lo que se está produciendo es evidente, es una estafa, un atraco a mano armada a los ciudadanos. Y en esa parte del funcionamiento del sistema económico en el que ustedes han establecido y en el que están gobernando, nosotros entendemos que no se va a ningún lado. Y este plan de saneamiento, esta situación económica, es el mismo modelo económico, la misma apuesta política económica que está llevando a la ruina a los ayuntamientos, en este caso también a través de una estafa manifiesta como es el FROC, el Fondo de Reestructuración Organizada Bancaria, que ha supuesto para pasar la deuda privada a deuda pública. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Este ayuntamiento, como el resto, la gran mayoría de ayuntamientos que se acogieron al plan de proveedores para hacer frente al pago de la deuda que se tenía con los mismos, recibió dinero al 5 y pico por ciento de unas entidades bancarias que lo recibieron al 1%. Eso es una sencilla y llanamente una estafa. Es decir, los ayuntamientos se les impuso pagar un 4% de interés a los bancos por un dinero que habían obtenido al 1%. Por eso, que cada año la deuda es mayor y es impagable. A eso nos referíamos, señor Hernández, cuando decimos que la deuda municipal es impagable. En los términos, las condiciones en las que se obligó a Fondo de Reestructuración. Ese es el problema, señor Hernández. Que usted se queda tan tranquilo diciendo, no, si solo es un 172%. Tan ancho. O por lo menos es lo que nosotros nos ha demostrado ahí. Porque ese 172% se llama, en términos políticos, la producción se llama, en no poder invertir en las inversiones, se llama intereses de demora, se llama intereses de demora, se llaman sentencias que vendrán y nos ahogarán, como se lo dijimos en la comisión, se llama pérdida de servicios en el municipio de Valdemoro, se llama no dejar nada público en este municipio. Eso es el 172%, eso es lo que evidencia su gestión. Porque además, si podemos avanzar más, en el tercer plan de pago a proveedores es la rebaja automática del 5% del capítulo 1 y 2. Automática. En caso de que se lo apruebe, en caso de que el ministerio decida que puedan cogerse a ese pago de proveedores. Se lo hemos dicho hasta la saciedad. No saben el daño que están haciendo. No solamente en la gestión económica o financiera de este ayuntamiento, no solamente en la gestión de los servicios, también el daño político que están haciendo. Y eso sí son responsables. Porque va a llegar un día en que los ciudadanos entiendan que si nosotros o aquellos que están gobernando no somos capaces de gestionar aquellos servicios directamente municipales, públicos, que gestionan lo que verdaderamente les compete o les interesa a esos ciudadanos, a decir que ¿para qué servimos? Si ustedes le dan todo a las costas. Y ese es el daño que nosotros intentamos reflexionar y hacerles ver. Un despido indefinido. En contra. En contra. Señor Correos. En contra. Señor Hernández. Tercer punto del orden del día, aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de acceso a Internet mediante Wi-Fi en edificios municipales de Valdemoro. Señor Correos. Gracias, señor presidente. Nos alegramos al fin de que se pueda disponer de ese servicio gratuito de acceso a Internet en los edificios municipales a todos aquellos que lo soliciten, algo que desde Proyecto Cruz ya se venía solicitando desde hace tiempo, esperando que en breve, además de aprobar definitivamente la ordenanza, se ponga en funcionamiento, no solamente en unos edificios, sino en todas aquellas instalaciones municipales que son de uso público. Aun estando de acuerdo con esta ordenanza, como estamos en una aprobación inicial, vamos a abstenernos en el voto para poder presentar las alegaciones que consideremos oportunas con el fin de poder mejorar esta ordenanza. Muy bien. Señor Manés. Yo a favor de Señor Bravo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en el debate que hubo previo a la comisión informativa, dentro del discurso técnico, pues no quedaba al 100% todavía plasmado ni claro que funcionase al 100% este servicio, que se quiere un poco de una manera u otra cercano a
los ciudadanos. Entonces, desde nuestra postura y hasta que no estén perfectamente corregidas todas estas, digamos, distorsiones técnicas de las que quedaron patentes en la comisión, pues no nos queda otra que abstenernos. Señor Gómez. Sí, muchas gracias. Nosotros sí, pero nos vamos a abstener también en una aprobación inicial de la ordenanza. Nosotros vamos a presentar unas relaciones, pero sí me gusta decir que entendemos, porque están orientadas en el sentido de que entendemos de que tiene que ser un servicio bastante más libre. Entendemos que se plantean demasiadas restricciones o demasiadas condiciones para acceder al servicio, que tiene que ser un servicio bastante más libre, menos regulado, y la única característica, condición que debe tener es la seguridad informática de la red, para que no haya problemas de tipo técnico, pero que tiene que ser incluso algo más libre, con más posibilidad de acceder en unos términos menos regulados de lo que la ordenanza lo plantea. Pero vamos, en principio nosotros también nos parece bien que por fin se ponga en marcha, se vaya a poner en marcha, se tome la iniciativa de poner un servicio wifi en los edificios municipales de acceso libre, y de momento votamos abstención para que se Gracias, señor Gómez. Señor Toledo. El Grupo Socialista también se va a abstener, presentará las alegaciones como suele hacer. Ya en la comisión informativa este grupo manifestó unas explicaciones oportunas del por qué este servicio de Calatar de alguna manera, o todavía no teníamos acceso al mismo como entendíamos que había que haber. Esperaremos a que tengan a bien asumir las alegaciones que presentemos, si voluntad, por lo menos como se ha hecho en dos ocasiones, desde el concejal correspondiente nos citen o nos reúnen para discutir esas alegaciones y poder sacarlo conjuntamente. Por la abstención. Muy bien, señor Gómez. A favor. Vamos a pasar a votaciones. Atención. Abstención. Señor Gómez. abstención. Muy bien, por favor. Cuarto punto del orden del día, aprobación del resultado de los acuerdos en materia de jornada, permisos y vacaciones con las secciones sindicales y presidente del Comité de Empresa y Junta de Personal del Ayuntamiento de Valdemoro. Señora Toledo. Gracias, presidente. En este punto entendemos que lo que se hace es trasladar lo que dice la ley al horario y jornada de trabajo de los trabajadores municipales, con lo cual lo que se hace. Señor Hernández. Un grupo de Hernández. A favor. Señor Moreno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este apartado, aparentemente sin trascendencia, mi voto va a ser abstención, puesto que se están tratando temas tan sumamente importantes que afectan a la estructura laboral del ayuntamiento, estructura que desconocemos porque, vuelvo a mencionar, no tenemos una relación de puestos de trabajo. Entonces yo no les puedo acompañar en este camino porque no sabemos el calado que están teniendo estas decisiones y sobre quién repercute, sobre qué funciones tienen definidas todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de la estructura laboral del Ayuntamiento de Valdemoro, que una vez más, repito, es tal y como marca la ley. Es, desde mi punto de vista, inviable el apoyarlo sin tener sobradamente contrastada una vez más la relación de puestos de trabajo. Por lo cual, perdón. Gracias, señor Gómez. Sí, nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que si es un acuerdo entre el Comité de Empresa y la Junta de Personal con el equipo de gobierno, nosotros no vamos a ser los que vayamos en contra del comité. Ellos sabrán, son los representantes de los trabajadores, tienen mayoría, ellos entenderán qué acuerdos llegan con ustedes como sus representantes empresariales. Lo que sí decimos es que nosotros no compartimos lo que motiva los objetos de los acuerdos, que es tanto la ley, la reforma laboral y las leyes de cambio de estatuto de los trabajadores, etcétera, que son los que modifican y hacen que se intenten este tipo de acuerdos. Nosotros no vamos a votar a favor pues este acuerdo, por mucho que haya sido con el Comité de Empresa. Ya digo, tampoco nosotros seremos los que enmendemos la plana del comité, que pase de mayoría y sean los trabajadores los que consideren o no
Quinto punto de orden del día, modificación del régimen de dedicación de los miembros del Ayuntamiento. Gracias, señor presidente. Tal y como manifiesta la viceinterventora en su informe, no hay modificación en las partidas, con lo cual nosotros van a percibir los concejales en lo mismo. Se cambia, parece ser, el porcentaje de jornada que van a dedicar a sus labores. Mantenemos lo que dijimos en el debate de investidura o en la sesión de investidura, que no entendíamos la liberación, sea parcial, sea total, de todos los concejales del equipo de gobierno. Seguimos pidiendo que la liberación sea de un concejal por cada 10.000 habitantes, por lo cual no podemos estar de acuerdo con esta nueva dedicación de los concejales, el régimen de dedicación. Gracias, señor Gómez. Tiene que ver por el señor Pedro Brazobote, no tiene que votar. Señor Morago. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, como nosotros perseguimos y defendimos, defendemos desde el principio, lo que se plantea es una reducción en cuanto al número de concejalías. Consideramos que, y lo que llevamos considerando y defendiendo hace tiempo, incluso en los inicios, cuando se hizo desde esta mesa y desde esta ubicación, la propuesta de presentar un estudio en el cual reducíamos el número de concejalías y fuera aprobada incluso testimonialmente por parte del portavoz del Grupo Popular antes de ser presentada. Consideramos que el número de concejalías es excesivo, sobre todo en el marco en el que nos encontramos, y consideramos que además bueno, pues con la que se nos está viniendo encima desde hace un tiempo y que estamos recortando en prestaciones y aumentando la presión directa o indirecta fiscal por los ciudadanos, no me termina de convencer y no me parece justo que tan solo se varíen las horas de dedicación. Deberían de variarse los salarios también, en contra. Señor Gómez. Nosotros siempre hemos votado la abstención cuando ustedes han hecho su reparto de concejalías, quién es de Hacienda, quién tal. Eso es una cuestión suya. Nosotros entendemos que nosotros lo que haremos será valorar y hacer una fiscalización de las nuevas competencias, y nosotros no vamos a abstener. Es su responsabilidad, allá lo que pongan ustedes, de Hacienda, de Medio Ambiente. Nosotros lo que seguiremos será haciendo fiscalización de esta gestión y, por supuesto, en su momento, a las nuevas competencias de los nuevos concejales, pues ya tenemos que decir lo que tenemos que decir, aunque eso es una responsabilidad suya. Lo que sí tendría que haber alguna explicación de la motivación de por qué se hace, más allá de solo hacer los cambios, sino explicar la motivación que ha llevado a cambiar al concejal de Medio Ambiente por no sé qué o tal. Eso sí que sería políticamente, a nosotros nos parecería relevante para conocer las causas que llevan al equipo de gobierno a hacer esta serie de nada más. Gracias, señor Fernando. Sí, nosotros, como también en coherencia de lo que hemos venido manifestando, este grupo municipal, a la hora de la legislatura, vamos a votar en contra, primero porque evidentemente reconocemos una competencia para regular las funciones de gobierno, con el señor alcalde, pero entendemos que esto es un órgano político y evidentemente que se debe existir alguna motivación política de por qué tal concejal pasa a tener unas competencias y por qué otro concejal las cambia. Entendemos que nos hubiera gustado por parte del señor alcalde una explicación a esa cuestión. Y por otro lado, también hemos manifestado a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Una legislatura que ya que se ha hecho la modificación había podido meter una modificación en el tema de salario. En contra. Sexto punto del orden del día, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva de la modificación de créditos del presupuesto general 2013 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, número 4/2013. Gracias, señor presidente. En la aprobación inicial votamos en contra, teniendo bastante presente el informe de la viceinterventora, donde decía que esta modificación no se debía financiar con ese remanente de tesorería que existe. Más bien, ese remanente debería ir destinado a quitar deuda financiera. Acaban ustedes de aprobar en solitario, en el punto número 2, el plan de ajuste económico-financiero del que hace referencia
en este punto hubiese sido bastante bueno que no hubiesen utilizado ese remanente de tesorería para financiar facturas, sino para financiar lo que realmente dice la ley, que es la deuda financiera. Con lo cual, nuestro voto es en contra de esa modificación y creo que sería interesante que ustedes recuperasen el punto, que quisieran cumplir con esa reducción de la deuda financiera, aplicando lo que dice la ley a los remanentes de tesorería, a lo que se supone que tenemos de superávit ficticio, pero que lo apliquen a lo que dice la ley, con lo cual, el voto es en contra. Gracias, doctor. Sí, gracias. Como me he reiterado en anteriores intervenciones, el voto ya le anticipo que va a ser en contra, no podía ser de otra manera. Y me reitero la explicación, que hay un capítulo tremendamente contundente en el que textualmente leo: intereses de demora de gestión de la deuda de tesorería, 1.585.176,86 céntimos de euro. Esto es inviable, es tremendamente inviable. Entonces, me reitero, los experimentos con gaseosa, no con los intereses de los vecinos, con lo cual... Señor Gómez. Sí, nosotros vamos a votar en contra y también por los mismos argumentos prácticamente que hemos planteado en el plan de ajuste. Entendemos, y ya se lo hemos anunciado, que no vamos a votar por ninguna materia económica que ustedes planteen en tanto cuanto no se cumplan las condiciones. Entonces, Gracias, señor Gómez. Señor Toraldo. Este grupo ha presentado las palabras desgraciadamente las han rechazado. ¿Dónde están tasadas? O sea, ha formulado usted alegaciones que no se corresponden con las alegaciones, no están tasadas. Vamos, pues si queda claro, señor Hernández, que por ejemplo dice que el artículo 14 tiene que dedicarse a la deuda pública y no. Dice que las consideraciones del Ministerio de Hacienda Superior son la palabra. Si me permite, los usos, a la que usted me dice lo que me queda es decir. Las consideraciones del Ministerio de Hacienda requiere que el remanente de tesorería se destine a modificación. No tiene, ahora ya si quiere, entiendo la motivación de porque evidentemente lo podemos estar a favor, pero A favor. Son las votaciones. En contra. En contra. En contra. Señor Ramos, en contra. Señor Toraldo. en contra. Señor A favor. Hernández. Dar cuenta del decreto 2013/2013 de delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno local y las concejalías delegadas y modificación parcial de ellas. Reiterados, el segundo punto. Dar cuenta de la incorporación del concejal don Alejandro Marco al Grupo Municipal Socialista y adscripción del concejal a las comisiones informativas. Señor